El depósito legal es la disposición de la ley que obliga a los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar 2 ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de México y a la Biblioteca del Congreso. Esta figura legal data de tiempos coloniales, cuando se hacía obligatorio para los autores enviar ejemplares de sus obras a la Librería Real como prueba de haber impreso un libro. Hoy, el depósito legal es una disposición de la Ley General de Bibliotecas que permite llevar un control de las obras existentes, a la vez que preserva y enriquece el acervo bibliomerográfico y documental de la nación. Gracias a esta práctica, es posible un mayor desarrollo cultural y educativo de la sociedad, pues se garantiza a la población el acceso gratuito a cualquier material impreso, electrónico, analógico o digital producido en el país. Es importante que sea de libre acceso por 2 razones fundamentales, te diría. Primero, que nada, porque para que esté disponible para todos los asesores, ¿no?, y los diputados, que son los que necesitan esos materiales, precisamente para trabajar y tomar decisiones, ¿no? Pero luego también para que la población en general pueda tener acceso a ello, ¿no? Al final del día, la Cámara de Diputados y en general el Poder Legislativo, pero en concreto la Cámara de Diputados, es la Casa del Pueblo, ¿no? Entonces, al serlo, pues debe de ser de libre acceso para toda la gente. ¿Por qué es importante el acceso a ese patrimonio cultural constituido por el depósito legal? Afortunadamente, es uno de los cambios. Ya se permite la consulta del acervo que forma parte del depósito legal. Desde luego se puede hacer la consulta in situ, es una condición necesaria para el cuidado de la pieza y bajo estrictos protocolos de protección para la propia obra. Pero al final eso permite fortalecer la difusión cultural de todas las obras que constituyen el depósito legal, y las bibliotecas son una herramienta fundamental de divulgación de esa información. Creo que a final de cuentas es darle la garantía al autor de lo que es el cuidado de su patrimonio y su riqueza, porque él vive de eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darle la certeza jurídica que la ley se encuentre perfectamente contemplado y cuidado esos derechos. El depósito legal es el conjunto de obras que produce la nación, que son entregadas de manera institucional para construir una memoria nacional. Es una práctica muy antigua que es básica para la construcción de acervos como la Biblioteca del Congreso. Podemos hablar, por ejemplo, de una ordenanza de 1711 que ya dictaminaba la entrega de ejemplares de todo lo que se produjera en la nación. La ordenanza es una figura que se heredó en el siglo XIX cuando formamos parte de la corona española. Y esta figura permaneció cuando finalmente concluye el periodo de la corona española, se instaura la República, se hace la Constitución de Cádiz, México pasa a formar parte de esta república temporalmente, pero jurídicamente mantiene esta figura de las ordenanzas, que no era otra cosa sino disposiciones que tenían esta naturaleza jurídica de ordenar los asuntos públicos. Con el tiempo, las ordenanzas se desarrollan a esta figura de decretos y leyes, pero actualmente sí hay una diferencia sustantiva. Generalmente los decretos los emite un área del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, con base en sus atribuciones constitucionales. Digamos, estos son los decretos. Las leyes tienen una naturaleza mucho más consistente jurídicamente. ¿Por qué? Porque las emite tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo. Es decir, hay una intervención de los 2 poderes públicos para emitir las normas que han de regular el orden social. México es uno de los países que tiene pues la historia más rica en cuanto a patrimonio documental, ¿no? Porque México tuvo documentos antes de la llegada de los españoles, tuvo la primera imprenta en América, las primeras bibliotecas también en México. El patrimonio documental de toda nación es pues,
su memoria, los documentos que le dan legitimidad, digamos, de nacimiento y de vida a un país. Tan es así que la UNESCO estableció el programa Memoria del Mundo, que tiene como finalidad el resguardo de todos los documentos patrimoniales de los países. Hay diferentes formas de concebir el patrimonio documental del país. Primero, históricamente, la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecía que los documentos que fueran relevantes para la historia de la nación hasta el siglo XIX debían considerarse monumentos históricos y por ello deberían permanecer en el país. Los sentimientos de la nación puede ser el ejemplo claro del tipo de documento del que estamos hablando. Después, con el desarrollo de los archivos, se estableció ya una figura distinta, que es la de patrimonio documental, a la que se refiere la Ley Federal de Archivos, en la cual ya se amplía el periodo, ya no solamente es hasta el siglo XIX, sino que ya se incluye al siglo XX, y son todos aquellos documentos que no son sustituibles, pero que al mismo tiempo nos cuentan la historia de la evolución del Estado, de las personas y las instituciones que han contribuido al desarrollo de la nación mexicana. Y esto es lo que hace diferente al depósito legal, porque no son documentos que tengan una rareza específica en su estructuración, concepción. No, es lo que estamos escuchando y leyendo, lo que estamos mirando, y que nos da una forma de entender esta naturaleza o idiosincrasia de los mexicanos. Son 3 las instituciones depositarias en esta nueva ley, esta Ley General de Bibliotecas publicada en 2021, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de México y la Biblioteca del Congreso. Anteriormente, antes de esta ley, solo se consideraban como instituciones depositarias la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso. El depósito legal surge cuando las ideas ya no se transmiten por tradición oral. Cuando logran ser impresas, adquieren una dimensión distinta. Esto ocurre a lo largo del siglo, desde que se inventó la imprenta. Ya no había que hacer copias de ejemplares a mano. Muchos libros famosos se copiaron a mano, pero cuando nace la impresa se publican por cientos de ejemplares. Los estados se preocupan. Los estados, desde una perspectiva del poder, se preocupan porque quieren saber qué está leyendo la gente, de qué se está informando. El rey sacó un decreto, en ese momento el rey era Felipe V, ¿no? Sacó un decreto por el cual todos los editores estaban obligados a entregar un ejemplar de lo que publicaban a la librería real, a la biblioteca real. Para la República de España, la primera ordenanza fue que debía entregarse una relación de lo que se publicaba en el territorio nacional. En México teníamos que mandar una lista de todo lo que se publicaba como libro. Pero en 1822, ya en la etapa del México independiente, se establece que estos vayan a dar al archivo del Congreso. Ya desde 1822 al Congreso. Pero ya el ejemplar. O sea, ya no era la lista, era el ejemplar. Ahora, bajo el gobierno republicano, y sobre todo con la creación de la Biblioteca Nacional, que ocurre por ahí de 1830 más o menos, bajo el presidente Valentín Gómez Farías, es que se establece que ella va a ser la depositaria de ese depósito legal. Claro, esa Biblioteca Nacional tuvo muchos vaivenes, iba, venía, no había presupuesto, desaparecía, se volvía a crear. Recuerden que México en aquellos años tuvo una historia bastante turbulenta, entonces no había nada fijo, nada concreto, y menos en materia cultural. Va a ser ya hasta la época de Benito Juárez cuando otro decreto vuelve a crear esa Biblioteca Nacional y se establece también la obligación de los editores de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional. Cuando se fundó la biblioteca en 1867, la Nacional, tuvo yo creo que la gran lucidez de un humanista como era él, para no
deshacerse de estas colecciones, sino más bien tomarlas como un primer fondo importantísimo y que era el corazón finalmente de la historia de México. A pesar de que muchos de estos materiales son religiosos, ellos eran laicos, sin embargo, eso no importó. Imagínense, se expropiaron todas las bibliotecas de las distintas órdenes religiosas, de la propia Universidad Pontificia, y se integraron a este gran acervo. En los momentos más aciagos del país, al final, siempre que el país ha pasado por momentos álgidos, uno de ellos durante la invasión francesa, esa gesta, esa epopeya de Juárez al salir del Palacio Nacional, que sale con el resguardo, el archivo histórico, lo lleva consigo a todos lados, e incluso en una ocasión tiene que dejarlo encomendado a unos pobladores en una ranchería, en un caserío en Tamaulipas. Lo estaban persiguiendo los franceses, y cuando se enteran que algo había guardado Juárez en esa población, llegan al lugar y torturan a algunos pobladores para que digan qué fue lo que dejó Juárez y dónde está. El enemigo sabía que no solo tenía que destruir al enemigo, capturar a sus gobernantes, conquistar sus territorios, sino también tenían que destruir su memoria histórica. Esa era una manera de conquistar un país. La nueva Ley General de Bibliotecas, publicada en el año de 2021, incorporó nuevos elementos al depósito legal. Ya no solamente se trata de los libros electrónicos o los libros físicos, sino que también se incorporó al depósito legal libros digitales, partituras musicales, obras cinematográficas, audiovisuales, fotografías, una gama muy amplia de lo que en realidad forma la memoria cultural de un país. Es un contexto muy distinto el que vivimos en 2021 respecto al que existía en 1991. El decreto en ese entonces, por ejemplo, no considera los materiales en ciertos dispositivos, no considera muchos de los formatos que ya menciona la nueva ley. La primera diferencia sustantiva es que de decreto que emite un solo poder público, ahora se convierte en una ley en el que intervinieron tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Ahora lo que nosotros hacemos es especificarlo en la Ley de 21, lo que queda en la Ley de 21 es más organizado el planteamiento, ¿no? Para que no haya duda, obras audiovisuales y con esta característica de distinguir que lo electrónico puede ser digital o puede ser analógico. Los libros, eso siempre los editores de libros impresos en papel, nunca ha habido dudas, se entregaban en las bibliotecas a partir de los registros que hacía el INDAUTOR, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, con base en el número internacional normalizado del libro y las listas que se publicaban en ese sentido. Pero, por alguna razón, no había mucha certidumbre de los materiales que no tenían esta naturaleza impresa en papel. Quienes producían obra, por ejemplo, en fonogramas o incluso algunos que producían en audiovisual, lo entregaban en ese momento en la Secretaría de Gobernación. De hecho, la ley del 21 incrementa la entrega, digamos, la obligación de entregar los materiales de 30 a 60 días. Y platicando con las personas que se dedican a producir obras, sobre todo en fonogramas y en audiovisuales, nos dicen que este tiempo no es suficiente. A veces la obra ya está producida, pero se pone en circulación 2 años después. Entonces, hay una tercera vía que se está ajustando actualmente en la ley, una iniciativa que se está discutiendo ahora en calidad de minuta en Cámara de Diputados, ya fue aprobada en el Senado de la República, en el que este plazo se amplía a 90 días, pero además se establece que de conformidad con la naturaleza del producto que se va a generar, de la naturaleza del soporte de la obra científica, tecnológica o cultural, se va a determinar cuánto tiempo puede transcurrir entre la puesta en circulación y la entrega del material.
porque lo más importante es que no haya ninguna vulneración a los derechos de autor. Pero ahora la novedad estriba en que esa responsabilidad la asuma y la maneja la Secretaría de Cultura, por lo tanto directamente de ahí se vaya a la fonoteca o a la cineteca cuando sean materiales digitales de ese tipo, ¿no? Y yo creo que eso pues es correcto, es más fácil y le va a dar certeza y seguridad también al autor. ¿Qué pasa con los fonogramas? Lo mismo. Tienen una institución específica para el resguardo de la memoria auditiva, toda la música, y pueden regular que se entregue ahí. Ahora, la consulta solo puede hacerse por un ejemplar. Esa es la única condición que tiene el depósito legal respecto de la consulta pública. No se puede copiar, no se puede distribuir, no se puede poner en disposición, es decir, no se puede poner en Internet. Por ejemplo, en las bibliotecas de la Cámara de Diputados, el protocolo se ha adecuado a partir de la nueva ley para recibir este tipo de formatos. Y de igual manera, pues también estas instituciones depositarias han tenido que evolucionar para recibir este tipo de nuevos materiales, esta consideración que digamos pone a estas instituciones en una coyuntura. Para nosotros es todo completamente nuevo. Tuvimos que empezar en DGB y en Biblioteca de México desde cero para idear un manual y finalmente empezar a recibir eso. Creo que tenemos al menos una ventaja a este respecto. Todo el equipo es nuevo de depósito legal y la verdad es que vienen con mucho entusiasmo y como te comentaba hace unos minutos, lo que tienen es este acercamiento muy puntual con las editoriales. Particularmente aquí en la Biblioteca Nacional tenemos protocolos para libros, concretamente producciones bibliográficas muy concretas, en la que se entregan 2 ejemplares, uno es para preservar y otro es para difundir, para poner al acceso de la población y de quienes soliciten estos materiales. Normalmente las bibliotecas tienen la atribución, siempre con candados, por supuesto, de ofrecer al público que llega al lugar, es decir, in situ a la biblioteca, para mostrar esos objetos digitales, siempre vigilados y demás. Y para ello también normalmente se hacen acuerdos con los propios editores para que se muestre una parte de esos materiales o bien el material completo, pero con uso restringido en el lugar. Las bibliotecas nacionales dan garantías, precisamente parte de en lo que trabajamos es en un reglamento que les permita ofrecer esa confianza a los productores para que no se violen los derechos de autor, por un lado, pero que sí se disponga de un acceso no totalmente abierto a toda la producción, pero sí parcialmente y según lo que establece la Ley de Derechos de Autor. El depósito legal todavía está en una especie de zona gris, en la cual la ley sí está estipulada, pero se están trabajando todavía los protocolos reales y los manuales que se tienen que hacer. Eso no significa que no tengamos que cumplirlo, sino que sí se hace, pero todavía, digamos, tenemos un tiempo para afinar de manera práctica las cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos casos? El registro que nosotros utilizamos para saber qué se ha publicado o no es el ISBN para el caso de los libros, que los da Indautor. Pero la salida de ISBN que piden las editoriales no todo el tiempo significa que el libro va a salir el próximo año o 2 años. Puede ser incluso que registren un título con un autor y el libro nunca se publique. Y sería una pifia brutal que les llegara una multa a ese editorial por un libro que nunca salió, por ejemplo. Entonces tenemos que ir afinando justamente esas partes y por eso yo creo que es imprescindible la relación entre las editoriales y las bibliotecas depositarias, que estemos en continua comunicación. Digamos que para nosotros es todo un universo nuevo y las bases que queremos sentar justo con el depósito legal es esto, que el depósito legal no termine nada más en ya entregué el libro, ya cumplí y me voy. Estamos incluso planeando con algunas editoriales independientes presentaciones de libros, tenemos foros muy grandes, tanto en la México como en la Vasconcelos, que pueden ser muy aprovechados para ellos. La entrega del depósito legal
corresponde, señala como responsables esta ley a los productores y editores que realizan estas obras. Los responsables de esta entrega de materiales también pueden ver favorecida su labor editorial. Es un incentivo magnífico para la promoción de la lectura, para la promoción cultural y por supuesto para todo el contexto educativo. México cuenta con una de las redes de bibliotecas más grandes de América Latina. Esta red ha crecido, ahora está formada por más de 7.400 bibliotecas, son ya casi 7.500 bibliotecas públicas a todo lo largo y ancho del país. Estamos presentes en el 97% de los municipios, en comunidades, y su importancia es fundamental, es enorme. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los lugares de las comunidades en nuestro México no hay un teatro, no hay un cine, no hay una casa de la cultura, pero sí hay una biblioteca. Y entonces la biblioteca se convierte en un auténtico centro cultural para esa comunidad. Por pequeña que sea la biblioteca o por grande que sea, su función sigue siendo primordial para la gente. Y por eso el depósito legal se vuelve algo vital para preservar la cultura, la civilización. Entonces, era importante incorporarlo a la nueva Ley General de Bibliotecas, porque a fin de cuentas el depósito legal recae en las bibliotecas. Y era importante que se incluyera la Biblioteca de México, porque, repito, como ya mencioné hace un momento, es la cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Por eso se suma la Biblioteca de México a este proyecto. Por eso se incorpora, porque necesitamos una entidad que haga las veces de autoridad en lo que corresponde, digamos, a la vida pública de las bibliotecas y en lo que concierne al depósito legal. Estamos en una vorágine de cambios, de tecnologías que de pronto nos rebasan. Sabemos lo falibles que son los soportes tecnológicos y bueno, en ese sentido se considera pues tomar las mayores precauciones, las mayores medidas de seguridad para no infringir la Ley Federal del Derecho de Autor. Se llegó al acuerdo de que en la parte digital, que es la que más preocupa por el asunto de la piratería, que todos sabemos lo grave que es, por desgracia, en nuestro país, se iban a poner muchas restricciones, no a la consulta, porque eso la ley nos obliga a que la gente lo pueda consultar, sino a la forma en que se va a llevar a cabo esa consulta. Es decir, estos libros digitales, estas obras digitales, no pueden encontrarse en un aparato que tenga acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? A un aparato que tenga acceso a conectar una memoria USB o ese tipo de cosas, sino simplemente un aparato donde la persona, el usuario, pueda ver la obra que le interesa sin poder sacarla en ningún momento de ahí. Así de sencillo. Entonces, lo que hemos ideado hasta el momento en Biblioteca de México, concretamente, es que en ese caso, hasta que no tengamos las garantías tecnológicas para hacerlo, vamos a tenerlas en un cerebro gigantesco, van a estar guardados y poco a poco veremos cómo van saliendo al público, pero casi convirtiendo este libro digital en un libro físico. Es decir, se pone en una tablet, se baja en una tablet, estás en una sala, lo pides y lo puedes leer. De ninguna manera, así como los libros del depósito legal no van a ser susceptibles a préstamo a domicilio, estos no van a subir a ninguna red. De acuerdo a un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues ha señalado que no hay controversia con relación al depósito de material digital. Y sobre todo porque se está cuidando los derechos tanto de autor como de productor, y que esto para que no afecte lo que sea su patrimonio. Principalmente pues es donde vendría la duda de ellos sobre la ética que tuviera que haber en el manejo de toda esta información.
una forma de empezar a socavar esa concentración de la riqueza, esa desigualdad social y que se traduce en discriminación, en racismo, en clasismo, es la difusión del conocimiento. Entonces la manera de combatirlo es justamente que siga siendo libre y democrático. La escritura en sus comienzos y los primeros libros cuando eran papiros, solamente los iniciados en los complejos jeroglíficos podían acceder a ellos. En consecuencia, el conocimiento era solamente controlado por unas castas. Lo que vino a detonar, lo que se convirtió en una revolución cultural, es cuando se crea el alfabeto, se hace más sencillo y se permite que se puedan plasmar emociones, pensamientos, historias verdaderas o ficticias en documentos, en rollos, en papiros, en libros, y eso constituye una revolución cultural para el pensamiento. Y es a partir de que se empiezan a presentar grandes avances en la humanidad. La humanidad se hizo cada vez más humanidad a través de la difusión del conocimiento. Esa es la única posibilidad que tenemos de crecer el acervo, ¿no? De crecerlo en una manera significativa, ¿no? Porque pues físicamente también hemos continuado creciéndolo, ¿no? Pero digitalmente es donde está el futuro pues del conocimiento, ¿no? El futuro de la acumulación del conocimiento humano está en el mundo digital. Es realmente conmovedor mirar hacia atrás para darnos cuenta de quiénes somos, en qué consiste esta identidad nacional que ha pasado por tantos momentos, por tantos avatares, por tantas pérdidas y que sin embargo ha logrado erigirse en lo que es. Gracias a todo esto es que se ha podido entretejer una identidad nacional, una memoria que legar a nuestros descendientes y la memoria que nos han legado las grandes figuras de nuestro país, de nuestro territorio. Es mucho lo que ha transitado un acervo como este, es mucho lo que ha transitado nuestra nación de 200 años para constituirse en lo que es. Entonces esta certidumbre de quiénes somos, valorémosla, valoremos de dónde venimos, cómo hemos llegado aquí y en qué nos hemos convertido.